Teniendo ya la síntesis de proteínas, entonces es teniendo en cuenta todo lo que ya vimos. Aminoácidos, tipos de ARN, cada uno con sus funciones, el ADN, sustituyentes, ¿cierto? Cómo es la estructura tanto de ADN como de ARN. Y de eso tenemos aquí un resumen, un esquema que nosotros ya habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces, de este lado, ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Nosotros hicimos en una de las clases una molécula de ADN con algunas secuencias, ¿verdad? De este lado, lo más sencillo, las bases nitrogenadas. Ya sabemos que su unión es por medio de puentes de hidrógeno. Que también esa estructura está conformada por grupo fosfato y por el azúcar. Y en el caso del ADN, el azúcar, que es una desoxirribosa, ¿cierto? Y que unido todo en conjunto, grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada, se le conoce a todo este conjunto como nucleótido. Si hablamos únicamente de las bases nitrogenadas unidas entre sí, hablamos de pares de bases. Y cada una de manera individual, una base nitrogenada, ¿cierto? La forma como está constituida, recuerden que hay una secuencia isocomplementaria, ¿verdad? Si yo tengo adenina, en ADN siempre voy a tener complementario timina. Si yo tengo guanina, complementariamente voy a tener citosina. Y también de la forma inversa. Entonces, esta secuencia, recordémoslo, ¿cierto? De este lado sobresale el grupo fosfato, lo que quiere decir que esta secuencia inicia con 5', ¿verdad? Y si este es el extremo 5', lo que quiere decir que aquí no sobresale el grupo fosfato, vean el grupo fosfato del extremo acá, entonces este sería 3', y de este lado, lo opuesto de la primera secuencia. Si esta era 5', probablemente esta sea, o muy exactamente, esta sea 3', y vemos que aquí no sobresale el grupo fosfato está acá, y sobresale del extremo inferior. Entonces aquí sería 5'. Algunos de pronto nos enredamos un poquito con el azúcar desoxirribosa, que en este lado va hacia arriba y de este lado se dirige hacia abajo. ¿Listo? Entonces, de este lado tenemos esta, que es una de los esquemas más completos que vimos nosotros a lo largo de la explicación del ADN. Aquí las diferencias entre ADN y ARN, de pronto por si alguno no nos quedó muy claro en relación a estas dos moléculas. Entonces, inicialmente, miren, esta es nuestra desoxirribosa en el ADN y en el ARN nuestra ribosa. La diferencia en estas dos únicamente radica aquí. De este lado hay un grupo OH, de este lado el oxígeno no está. Entonces, esto es lo que hace diferente o lo que nos permite ver la diferencia entre estos dos azúcares, desoxirribosa y ribosa. De resto, todo está igual. ¿Listo? Grupo OH de este lado, grupo OH de este lado, carbono, ¿cierto? Con 2 hidrógenos y un grupo OH, carbono con 2 hidrógenos y grupo OH. Esto sería un grupo carboxilo, este también. De resto, todo está igual. De este lado, miren el ARN, que es un ácido ribonucleico, ¿cierto? Ribonucleico, teniendo en cuenta la ribosa, que es su azúcar. Aquí se reemplaza la timina por uracilo, ¿cierto? Esa timina que hay en el ADN aquí ya no existe, existe el uracilo. El resto de las bases nitrogenadas son las mismas, citosina, guanina y adenina. Y de este lado nuestra secuencia sencilla, ¿cierto? Es lineal, aquí digamos que la vemos plegada un poquito, pero no se forma en doble hélice como tiene el ADN. De este lado, pues la timina que se encuentra en nuestro ADN, la secuencia es doble en forma de escalera, que es en espiral, ¿cierto? Es un ácido desoxirribonucleico gracias al azúcar, que es la desoxirribosa. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí se ven todas las diferencias entre estas dos. Y entonces eso nos lleva a lo siguiente, esto de acá.
Este es, digamos, uno de los diagramas más completos que nos permite ver finalmente la síntesis, el proceso completo de síntesis de proteínas. Entonces, de este lado lo que nosotros vamos a tener son dos procesos importantes. Primero, que si tenemos ADN y a partir de ese ADN se va a formar una molécula de ARN, ¿cierto? A ese proceso se le conoce como transcripción. Entonces, aquí se encuentra marcado como transcripción. Es decir, se debe desdoblar el ADN, se debe abrir las dobles hélices, romper esos puentes de hidrógeno para que haya una formación de una secuencia completa que es el ARN. Cuando ese ARN sale del núcleo, entonces se conoce como ARN mensajero. Cuando ese ARN mensajero nos permite formar una secuencia de aminoácidos que conforman una proteína, ya se llama una traducción. Entonces hay dos procesos. Uno es la transcripción y el otro es la traducción. Inicialmente el primero ocurre únicamente en el núcleo. Recordemos que si nosotros hablamos de nuestro cuerpo, finalmente estamos formados por órganos, sistemas, que de su manera más sencilla serían tejidos, y todos esos tejidos están conformados por células, ¿cierto? Células que tienen un citoplasma, células que tienen también un núcleo, ¿cierto? Entonces, de este lado, vamos a centrarnos inicialmente en el proceso que ocurre en el núcleo. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro núcleo? Si nosotros revisamos de este lado, tenemos nuestro ADN, ¿cierto? En su doble hélice. Ahí están sus bases complementarias unidas una a otra por puentes de hidrógeno. Y aquí nos están mostrando una secuencia de ADN que gracias a esta, no sé si se alcanza a leer mucho, pero aquí dice ARN polimerasa. Gracias a la acción de ese tipo de ARN, esas secuencias y esos puentes de hidrógeno se separan, se rompen. Cuando están rotos, cuando está separada una secuencia de la otra, es más posible o tiene la facilidad de que las bases nitrogenadas que se encuentran en el núcleo, que corresponden al ARN, se organicen una al lado de otra en el orden en que se encuentra esta secuencia de ADN que se separó, esa secuencia de ADN que me sirve para codificar un gen. Entonces, cuando eso ocurre, se va formando esta secuencia de ARN que luego va a salir del núcleo, va a dirigirse hacia el citoplasma. Aquí ya hablamos de un ARN mensajero. ¿Listo? Cuando nosotros nos pedían en sexto de primaria o en quinto dibujar los ribosomas, nosotros hacíamos un circulito pequeño. En este caso, recordemos que, como ya lo habíamos mencionado antes, esos ribosomas tienen dos subunidades. Esta que es la subunidad más grande y esta que es la subunidad más pequeña. Cuando eso ocurre, cuando nuestro ARN sale del núcleo, estas dos subunidades se juntan. Normalmente uno diría que siempre están juntas porque nuestro cuerpo siempre está produciendo ARN mensajero para sintetizar proteínas. Sería muy difícil encontrar una subunidad grande separada de una pequeña, pero esto ocurre justo en el momento que sale el ARN. Entonces, este ARN permite que estas dos subunidades del ribosoma se unan una junto a la otra. ¿Cómo se unen? Recuerden que hay ARN ribosómico. Entonces, eso permite que estas dos subunidades con sus codones complementariamente se unan una junto a la otra. Y adicionalmente también se une esta secuencia de ARN mensajero de tal forma que quede como se ve en esta figura. Si nosotros recordamos, este de aquí es el ARN de transcripción. Esta figura, este círculo de color que lleva arriba son aminoácidos. Recuerde que cada ARN lleva solo un aminoácido y es específico. Aquí los representan con colores diferentes, pero recuerde que puede ser valina, treonina, lisina, serina, cisteína, cualquiera de esas. ¿Listo? Recordemos que hay un solo aminoácido que inicia la secuencia de una proteína. Entonces, si nosotros lo representamos así como se viene mostrando en esta secuencia, este primer aminoácido que es llevado por este ARN de transferencia sería metionina. Recordemos que es la metionina la que le da inicio
a una secuencia de aminoácidos, a una proteína. Entonces, esto que vemos nosotros acá, estas tres lineecitas, cada una corresponde a una base nitrogenada. Y ese codón, esta tripleta que está aquí, es complementaria en un punto específico de la secuencia de este ARN mensajero. Entonces, aquí empieza a ser traducido esa secuencia de ARN mensajero en una proteína. Entonces, en ese proceso, viene ese ARN con su aminoácido y luego llega otro ARN de transferencia con otro aminoácido específico que luego se va a unir. Si ven esta flechita de acá nos muestra una unión. Entonces, finalmente lo que nosotros tenemos en esta otra figura es que primero está el azul, luego está esta que está en color violeta. ¿Listo? Y luego viene otra y así sucesivamente hasta formar una secuencia de aminoácidos que conforman una proteína. Esa secuencia puede ser, por ejemplo, de 500 aminoácidos, de 20, de 30, de 10, de 3. ¿Listo? Porque cada uno es específico en el orden en que se necesitan esos aminoácidos para dar, digamos, con esa proteína que el cuerpo está buscando en ese momento. Llámese colágeno, llámese prolactina, ¿cierto? De pronto llámese la queratina, cada una de esas proteínas que nuestro cuerpo necesita en un punto específico. Entonces aquí, en este caso, los ribosomas están incorporando los aminoácidos en la proteína que está creciendo en el punto específico. Esto sería el punto de la traducción. ¿Listo? Entonces, ya terminando este proceso, uniendo los diferentes aminoácidos en el orden que se necesita, ya queda configurada nuestra proteína, sea cual sea la proteína que se necesita en ese punto. Y ya con eso se termina este punto de acá. Entonces, finalmente, tenemos desarrollado ya el esquema este que viene acá abajo. ADN en un proceso de transcripción produce ARN mensajero, que es una secuencia que al salir del núcleo es un ARN mensajero y luego se convierte por traducción o se traduce esas bases nitrogenadas, quedan traducidas en los diferentes aminoácidos específicos que cada uno codifica y eso en su conjunto va a formar esa proteína. Entonces tenemos 3 puntos, yo no lo había visto muy bien acá. El punto 1 sería nuestra transcripción. Este punto 2 de acá nos están indicando también el punto en el que el ARN en su subunidad grande y la subunidad pequeña se unen entre sí y estos ARN de transferencia por estímulo de esa unión de ribosoma pequeño o de ribosoma en su subunidad pequeña y la grande, van a empezar a reconocer los diferentes aminoácidos y van cada uno a llevar el suyo. ¿Listo? Digamos que estos ARN no siempre están con su aminoácido esperando a ver en qué momento sale la secuencia de ARN mensajero. Entonces, esto en conjunto nos va a permitir sintetizar una proteína. Si de pronto no se reconoce muy bien, si de pronto no se identifica muy bien, esta imagen nos permite ver el proceso que ocurre con los ribosomas. Entonces, nuevamente nuestro ARN mensajero va a estar unido, esta secuencia de ARN mensajero va a estar unido. Esta fue la que salió del núcleo. Entonces, va a estar unido a toda esta subunidad, todo este ribosoma, que aquí ya no hablamos de subunidad grande y pequeña porque ya están unidos, hablamos de una unidad completa que sería el ribosoma. Y aquí están las diferentes bases nitrogenadas en el orden en que se permitió hacer la transcripción de ADN a ARN. Entonces, en un punto específico de toda esa secuencia se va a unir este ARN de transferencia con su aminoácido. ¿Listo? Entonces debe ser complementario y ese ribosoma se va a desplazar a lo largo de toda la secuencia de ARN mensajero para que se vayan uniendo los diferentes ARN de transcripción con sus diferentes aminoácidos. Este es este de acá. Están en el citoplasma dispersos. Digamos que son moléculas que están ahí y en el momento en el que sale el ARN mensajero, es ahí donde ese ARN de transferencia capta el aminoácido para luego llevarlo hasta el ribosoma.
¿Listo? Entonces, llega su ARN de transferencia, deja su aminoácido y se retira. Y así con cada uno. Entonces, en la siguiente imagen de pronto se ve un poquito más claro ese proceso. Digamos que si habláramos de espacios, ese ribosoma tiene espacios para 3 aminoácidos diferentes. Uno que se va, perdón, para 3 ARN de transferencia. Uno que se va a quedar ahí, digamos que es el punto donde se van a ir uniendo. Recordemos que puede ser metionina, ¿cierto? Entonces esa metionina se queda ahí, ¿cierto? Y luego se van a ir uniendo los diferentes aminoácidos que cada ARN de transferencia llevó. Y cuando el proceso termine, entonces aquí se va a unir el ARN stop, el ARN de transferencia que lleva el aminoácido stop. ¿Listo? Que podría ser este de acá. Ahora sí. El ARN de transferencia llega con su aminoácido y se va. Y así con cada una, sí. Por eso se forma esta secuencia. Exacto. Entonces, este fue del primer aminoácido que llegó, perdón, del segundo, ¿no? Este sería el de la metionina, este sería el segundo, este sería el tercero, este sería el cuarto, aquí viene este otro, y luego llega el último, que es el que termina la secuencia completa. ¿Listo? Que es el que le daría el stop al proceso. Y este es el ARN mensajero. Este ribosoma es el que se va desplazando por todo el ARN mensajero. ¿Listo? Y si de pronto no nos queda claro, ahorita vamos a ver un simulador que nos va a permitir ver todo el proceso completo para que quede un poco más claro. Esta siguiente imagen nos está indicando nuevamente los aminoácidos, las diferentes combinaciones, recordemos que son 64, aquí están los diferentes stop, y esta que es la metionina, que es la AUG. La primera tendría que ser metionina, sí señora, para que inicie la secuencia completa. Si no es esa, sencillamente el ribosoma se desplaza por toda la secuencia de ARN mensajero. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro para que se entienda mejor. Entonces, en este cuadro nos están recordando 2 características principales del código genético. Inicialmente no es redundante. Si nosotros hablamos de redundancia, ¿qué sería redundancia? ¿Qué sería redundante? No pensando en el ADN, sino en otra cosa. Algo que sea redundante es algo que se repite, ¿cierto? Que está mucho, que está en abundancia, está redundante, ¿cierto? Entonces es eso. En este caso, el código genético es redundante en relación a los diferentes codones. Recordemos que son 64, son muchos, ¿cierto? Y esos 64 codifican 20 aminoácidos, ¿cierto? Entonces, muchos aminoácidos o un aminoácido es codificado por muchos tripletes, por muchos codones. Eso sería redundante. Y no es ambiguo. Cuando hablamos de que algo no es ambiguo, ¿qué sería? Si algo es ambiguo, no refiriéndonos a ADN, sino a otra cosa. Es un término un poco, digamos que es algo que uno no utiliza en su dialecto normalmente, ¿cierto? Pero cuando algo es ambiguo quiere decir que significa muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el color azul en la bandera de Colombia. Pueden ser los ríos, ¿cierto? Puede ser el cielo azul, ¿verdad? O el color rojo, puede ser la sangre derramada en las batallas, ¿cierto? Puede referirse también, no sé, de pronto a uno de los colores más vistosos cuando el sol se pone, ¿cierto? A veces uno ve esas auroras o ve de pronto la puesta del sol y uno reconoce el color rojo ahí, ¿cierto? Entonces puede significar varias cosas. Entonces eso nos está diciendo de este lado que nuestro código genético no es ambiguo. Si no es ambiguo, lo que quiere decir es que cada codón no puede codificar diferentes aminoácidos. ¿Listo? Por eso se dice que no es ambiguo. Sí es redundante, pero no es ambiguo. En ese caso, muchos codones codifican un mismo aminoácido, pero un solo codón no puede codificar diferentes aminoácidos. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que es redundante, pero no es ambiguo. Este sería nuestro simulador. De este lado, tenemos que en el simulador se pueden formar
tres tipos diferentes de proteínas y son representadas con figuras geométricas. De este lado tenemos el rombo, el hexágono y este que es el cilindro. Y de este lado tenemos las herramientas que nos permiten formar esos tipos de proteínas diferentes. Inicialmente tenemos el factor de transcripción positiva, tenemos el ARN polimerasa, el ribosoma, un destructor de ARN mensajero y un factor de transcripción negativa. Entonces, de este lado, acá tenemos la región transcrita, digamos, es una región que nos va a permitir formar esa proteína, y en ese gen, además de la región transcrita, también hay una región reguladora. Entonces, la idea es colocar estas herramientas en el orden en el que se encuentran dentro de la caja. Esa herramienta puede quedar de pronto ahí en el medio, ¿cierto? O también nos digamos que la secuencia misma nos dice dónde debe ir. Luego sigue la polimerasa. ¿Cuál era la función de la ARN polimerasa? Añadir los aminoácidos a la cadena de proteínas. No, todavía no. Antes de eso, mucho antes de eso. El primer ARN que cumple una función. ¿Qué vemos que hace ahí? Separa los puentes de hidrógeno, de nitrógeno. Separar los puentes de hidrógeno de las dos secuencias de él. Si ustedes lo vieron, vean que a medida que va avanzando el ARN, se van separando las secuencias. No sé si se alcanza a ver un poquito. Eso. Y aquí rompe los puentes, separa las dos secuencias. ¿Listo? Y aquí tengo dos secuencias de ARN mensajero, ¿cierto? Aquí, ¿qué sigue? El ribosoma. Si yo lo tomo acá, lo puedo dejar suelto y esperar a que la unión ocurra, o sencillamente lo arrastro hasta donde debe ir. ¿Y qué se está formando ahí? Una proteína. Muy bien. Como este es el gen 1, el tipo de proteína es la número 1. Si yo dejo esto así, sencillamente en cualquier punto o en cualquier momento el ribosoma y el ARN mensajero se van a encontrar y vuelve a formarse otra proteína, ¿cierto? De la misma, porque estamos hablando de un solo gen, del gen 1. Esta es la secuencia para el gen número 1. Ahora, este destructor del ARN lo destruye, rompe toda la secuencia. Digamos que esas bases nitrogenadas siempre van a estar ahí disponibles para formar distintas secuencias de ARN que corresponden a distintos genes. ¿Listo? Entonces, como ya cumplió su función, ya produjo su proteína, sencillamente este destructor viene aquí y la destruye. ¿Listo? Ahora, este de aquí, según la silueta me dice que va en la región reguladora, pero no se une. Entonces vamos a quitar este de aquí para que este de aquí se una. Listo. Ahora, ¿este ARN polimerasa cumple su función? Exacto. Este es un factor de transcripción negativo. Listo, vamos entonces a retirar todo esto de aquí y vamos a irnos al siguiente gen. Pueden repetirlo varias veces, por ejemplo, si en el ejercicio creo que les piden 5 de cada uno, hasta aquí llevo 2, pero el proceso se puede repetir, no pasa nada. De este lado, lo novedoso es que hay 2 factores de transcripción positiva. ¿Listo? Entonces, vamos a llevar uno. La función es la misma. Sencillamente necesita más factores positivos para que ese gen en específico funcione o se produzca. Porque si yo coloco este acá, no cumple su función. Entonces, tengo que tenerlos juntos. Si hablamos de un factor positivo, ¿qué sería? Algo que ayuda, que estimula, que permite, que promueve el desarrollo de algo. Y ahí tenemos nuevamente la formación de una secuencia de ARN mensajero, ¿cierto? Que luego va a permitir la traducción
a una proteína, que en este caso es la hexagonal, y entonces ya en mi caja tengo los dos tipos de proteínas. La transcripción positiva, la polimerasa, ¿sí? Ese ARN mensajero puede volver a pasar. Así sea el mismo y ya esté usado. Digamos que nuestro cuerpo está diseñado o en nuestras células inicialmente, si yo ya produzco la proteína que necesito en la cantidad que necesito, esta secuencia se debe descomponer porque necesito esas bases para otras proteínas, ¿sí? Pero si no lo he hecho, si necesito más cantidad de la misma proteína, pues me sirve la misma secuencia y la voy a seguir utilizando hasta producir la cantidad de proteína que necesito. Nuevamente, el factor destructor del ARN mensajero, este de acá. Ustedes pueden producir la cantidad de proteína que necesiten, de acuerdo al ejercicio, lo que les esté pidiendo el ejercicio. Y finalmente, este factor de transcripción negativa, que solamente se va a unir si en la región reguladora no se encuentran los factores positivos. De hecho, no se unen, mira. Si yo tengo la negativa aquí, intentemos poner la positiva. No ocurre. Y lo mismo a la inversa. Si tenías primero la positiva y luego colocas la negativa, no, la negativa no se va a unir a la secuencia. ¿Listo? Por eso esta de aquí se llama región reguladora. Algo que regula. ¿Listo? Vamos al siguiente gen. Aquí el proceso es el mismo. Cambia de color el factor de transcripción negativo, pero el proceso es el mismo. Se produce el tipo de proteína en cilindro. Y entonces a ustedes lo que les están pidiendo en el ejercicio, inicialmente nos recuerdan estos dos, la caja de herramientas de las biomoléculas y los tipos de proteínas que vamos a producir. Aquí nos dicen que debemos reconocer la secuencia en doble hélice de ADN en el cuadro de colección de proteínas, que vamos a completar 5 de cada tipo. Entonces, 5 hexagonales, 5 de rombos y 5 de cilindros. Luego me dice que vamos a tomar el pantallazo de ese ejercicio, vamos a desarrollar la situación en cada pregunta correspondiente o en cada situación. En la primera nos dice, al retirarse el factor de transcripción positiva de la región reguladora del ADN y reemplazarse por un factor de transcripción negativa, el ARN polimerasa cumple su función. Explique por qué. B. Cuando el ARN mensajero queda libre y a él se une el ribosoma, ¿qué sucede? Al intentar obtener una proteína del segundo tipo, es decir, la hexagonal, a la secuencia de ADN solo se une un tipo de factor de transcripción positiva. ¿Qué sucede? En el D, ¿qué factores se unen a la región reguladora? Y en E, ¿cuál cree usted que es la función de un factor de transcripción negativo?